Hola, le damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por la Asociación Otra Mirada en alianza con Nuestra América Televisión. En esta edición vamos a conversar con Abraham Levy para tratar el tema de la problemática en el país del cambio climático. Básicamente, lo que hemos venido escuchando en los últimos días, en las últimas semanas, es un cambio drástico de la climatología que nos espera para las próximas semanas. Y creo que con Abraham, que es un experto en este tema, vamos a poder tener un diálogo muy interesante, muy fructífero, que todos los que estamos como oyentes vamos a poder gozarlo y poder aprovechar sobre todo las informaciones que Abraham nos puede dar. Dejo entonces con Abraham inicialmente para indicarnos cuál es este cambio que se nos avecina y qué es lo que ya hemos venido sufriendo en los últimos meses. Bien, gracias por la invitación. Para poner todo en contexto, nosotros en la Tierra tenemos un sistema climático que está bastante establecido y conocido por la ciencia actual. Este sistema climático se alimenta de una fuente de energía que es el Sol y establece en el ciclo anual un comportamiento que lo llamamos estacional. En materia de clima no hay días, no hay meses, no hay fronteras. El sistema se comporta de modo estacional en virtud de la inclinación del eje de la Tierra frente al Sol, ¿no? Mientras más alejado está un hemisferio de la presencia vertical de los rayos del Sol, está más hacia el invierno, y eso tiene un impacto en los sistemas climáticos, que básicamente es la circulación del aire en la atmósfera. Hay que recordar que la atmósfera, si bien es cierto, tiene decenas de kilómetros de altura, todos los fenómenos climáticos suceden básicamente en los primeros 10 kilómetros de altura. Es una delgadísima capa para el enorme diámetro que tiene la Tierra. Y los océanos correspondientemente, también todos los sistemas que afectan el clima relacionados al océano ocurren en las capas, en los pocos últimos cientos de metros de las capas superiores del océano. O sea que en esa finísima película alrededor de la Tierra sucede todo eso, y el factor primordial para la variabilidad del clima a lo largo del año, de una órbita alrededor del Sol, para hablar con propiedad, son las estaciones, ¿no es cierto? Más allá de las estaciones hay un elemento de variabilidad climática, lo que pasa en el Océano Pacífico en toda su franja ecuatorial. El Océano Pacífico ocupa, en números redondos, básicamente la mitad de la superficie del planeta. Entonces, lo que pasa en el Pacífico afecta sustancialmente a casi todo el planeta. Y como los dos sistemas climáticos, hemisferio norte y hemisferio sur, están básicamente separados, un huracán que se forme en el Atlántico norte nunca va a venir al hemisferio sur, ni un ciclón o un tifón que se forme en el hemisferio sur va a subir al hemisferio norte. Están todos atrapados los sistemas, en este caso los sistemas tropicales, ¿no? La cadena de transmisión que hermana ambos hemisferios es la línea ecuatorial. Y ahí sucede estas cosas increíbles que traen el niño y la niña, porque el viento sopla desde Sudamérica hacia Asia y Oceanía, ¿no? Y sopla así por la forma en la que rota la Tierra. Del mismo modo sopla de África hacia América, y en general a lo largo de toda la redondez de la Tierra. En inglés se le conoce a esos vientos como los trade winds, los vientos del comercio. Esos eran los vientos que Cristóbal Colón conocía para poder hacer el viaje que hizo alrededor del gran anticiclón de la gran circulación que existe en el Atlántico Norte. Esos vientos eventualmente en el Océano Pacífico se debilitan. Y lo que normalmente ocurre en el Pacífico, que es tener del lado de Australia y de Indonesia una enorme masa oceánica muy caliente, la más caliente de la Tierra, y tener en frente a Sudamérica a la misma posición, digamos, en la misma latitud, aguas relativamente frías de la corriente de Humboldt, ¿no? Colapsa el sistema de vientos y las aguas calientes empiezan a desplazarse en dirección hacia Sudamérica, ¿no? El viento alisio, los trade winds que empujan de Sudamérica hacia Asia, pierden fuerza y esta agua caliente va cayendo
hacia Sudamérica. Hay que saber además que el nivel del mar, o sea, si yo agarro un vaso y pongo el agua, todo el agua tiende a estar al mismo nivel. No sucede lo mismo en el océano. El nivel del mar es mucho más bajo ¿cómo se llama? En Sudamérica que en Asia, en la línea ecuatorial, ¿no? Es más bajo, ¿no? Porque acá hay mucho más presión del aire, el aire se apoya con más fuerza, hunde el mar, ¿no? Y los vientos mantienen ese desnivel, ¿no? Sosteniendo la piscina de agua caliente en el otro lado del Océano Pacífico. Todo eso sucede en la línea ecuatorial. Caen los vientos y esa piscina de agua caliente empieza a avanzar hacia el centro del Océano Pacífico y se desencadena una serie de eventos que producen el Niño. Si sucede lo inverso, si los vientos son más fuertes, empujan más el agua caliente hacia Australia y enfrían más Sudamérica. Eso es la Niña. El niño y la niña ocupan cada uno de ellos aproximadamente el 25% de nuestras vidas, pero solo son noticia ocasionalmente porque alcanzan una magnitud significativa. De otra forma, son eventos que pasan casi desapercibidos en términos mediáticos y en términos de impactos, ¿no? Ahora no ha sucedido así. Yo no creo que el evento actual, digamos, sea un evento relacionado al cambio climático, ¿no? Es un evento relacionado a la variabilidad climática que sigue en términos de importancia a la variabilidad estacional. O sea, lo primero que modula el clima son las estaciones. Lo segundo es el ciclo el niño, la niña. En inglés, ENSO, en español, ENOS, ¿no? Hemos tenido, en este caso, en febrero, a fines de febrero, un colapso del sistema de vientos en la costa peruana, ¿no? Que es la época del año donde los vientos son más débiles, las aguas cálidas se acercan más hacia la costa norte del Perú, pero al colapsar el sistema de vientos, de pronto la corriente de Humboldt es insuficiente para, digamos, contener ese desbalance del nivel del mar y todas esas cosas, toda esa física que a veces no se entiende muy bien, y después voy a pasar a explicar por qué tenemos dificultad en pronosticar, porque hay procesos físicos que no se conocen, y el agua caliente se nos viene de Galápagos, digamos, hacia la costa sudamericana, ¿no? Y nos invade con una fuerza tremenda. Entonces, ese calentamiento explosivo, difícil de anticipar, es lo que llamamos el niño costero, ¿no? Y el niño costero es la madre de todos nuestros problemas. Al calentarse el mar, baja la presión atmosférica, el mar se eleva, ¿no es cierto? Se forma la baja, esta baja circulación que le hemos llamado ciclón Yaku, ¿no? El ciclón Yaku no es la fuente del problema. El ciclón Yaku es una consecuencia del problema, la consecuencia del calentamiento del mar. Sí hay un elemento, ingeniero Lerner, que yo diría que es diferencial si hacemos un análisis frío y desapasionado de los últimos 100 años de la costa peruana. Ayer hablaba con un periodista piurano, octogenario, y le dije, cuéntame del niño del año 72. Porque en el año 72, hace 50 años, tuvimos un evento del niño importante. Las mayores crecidas de los ríos de la costa central del Perú y los mayores huaicos se registraron en marzo de 1972, ¿no? Fue un calentamiento también súbito. En marzo, entre febrero y marzo del 72, la ciudad de Piura tuvo una inundación tremenda, ¿no? Me lo explicó, me dijo, nunca vivimos lo de 1972, ni en el 83, ni en el 98, porque las aguas del río Piura llegaron hasta la calle XYZ, a las que nunca llegaron las inundaciones de los eventos subsiguientes. Este niño del 72 es interesante, deja caliente la costa peruana a lo largo del 72, ¿no? Y empieza a llover al inicio del 73 y rápidamente colapsa. Y no, las lluvias más significativas ocurren en marzo del 72 y no en el verano del 73. Hay que recordar además... Ese 72 es acompañado con la famosa desaparición de la anchoveta. A eso me iba a referir, ¿no? El niño es un tema de temperaturas marinas, ¿no? Entre el que ha investigado esto muy bien es el doctor Michael Lance de la Universidad de Colorado, ¿no? Y él escribió varios libros sobre pesquerías y sobre el caso de la pesquería peruana en particular, ¿no? Nosotros empezamos con la pesca industrial
en la época, en los 50, ¿no? Habían algunas plantas para hacer enlatados de bonito, de atún, de jurelo caballa, no recuerdo exactamente. Eran tres recursos marinos. Y teníamos poca pesca, porque no teníamos cadena de frío, no podíamos hacer pesca pelágica, ¿no? Cuando se puso la primera planta de harina, que era una planta reconstruida que venía de California, y ya se habían devastado las pesquerías pelágicas de California y de las islas Sakhalín, ¿no? Y se vino a montar el negocio en el Perú. Okay, empezamos a crecer y a crecer y a crecer y a crecer, y crecíamos a tasas entre 15 y 25% desde inicios de los 60 hasta fines de los 60. Solamente hubieron pequeños bajones en el Niño del 65 y el Niño del 69. Nadie se acuerda de esos episodios, porque fueron débiles, pero contrajeron la crecida de la pesca de anchoveta en el Perú. Es importante mencionar la riqueza del Perú, ¿no? Se pasa de nada a todo en 10 años. Y Perú se convierte a fines de los 60 en la mayor potencia pesquera en volumen, no en dinero, del mundo. Y entre el año 70 y 71 pescamos 22.9 millones de toneladas métricas. Una locura. En el año 73, después del Niño del 72, pescamos 2 millones de toneladas métricas. Y fue un proceso muy doloroso y muy largo recuperar la pesca de anchoveta, que finalmente se recuperó, y hoy el recurso se maneja bastante bien, ¿no? Ese impacto en términos de lucro cesante para el país es probablemente el impacto económico más significativo que ha tenido el Perú en su historia por efecto del fenómeno del Niño. Mucho más allá de la caída de 10 puntos porcentuales del Niño del 83, porque la pesca significaba la principal fuente de ingresos para el país, no como ahora que es la minería. Dicho esto, y regresando al concepto, este señor me decía, ahora, en el año 72, él era joven, los viejos hablaban de que Piura no había tenido unas lluvias de esta naturaleza desde el Niño costero, desde 1925. Se habían pasado 50 años para ver un episodio de esa magnitud. Después vino 8.3, 9.8, 2017, 2023. Más sumado al 73, al 72, 5 episodios fuertes del Niño costero en 50 años contra 1 en los 50 años previos, ¿no? Entonces, si uno lo quiere ver así, hay una mayor frecuencia de esto, ¿no? ¿Es esto parte de los extremos climáticos que produce el cambio climático? La ciencia cierta, no lo sabemos, ¿no? Pero ahora, es una presunción interesante. Y volviendo al tema que ya estás ligando a la actualidad, ¿toda esta data no sirve o no ha servido para hacer las previsiones necesarias de los problemas que hoy día tenemos, sobre todo en el norte del Perú, ¿no? Sí, bueno, es que el problema es que no conocemos, fíjate, no conocemos cómo funciona el océano. Nos falta mucho más estructura de información. Hemos ido a la Luna. La especie humana ha llegado a la Luna repetidas veces. Hay 10 hombres que han llegado a la Luna, 11, 12, 14, 15, 16 y 17. 6 tripulaciones por 12 hombres han llegado a la superficie de la Luna. Eso está a 300, 400 mil kilómetros de distancia. La profundidad frente al Callao, la fosa del Callao, está a 6 kilómetros. No hemos llegado. No tenemos idea qué está pasando por debajo del océano. Tenemos algunas boyas que van midiendo por aquí y por allá, pero es muy poca estructura de información. Entonces, si no tenemos la información oceanográfica relevante, ¿no? Así como tenemos la atmosférica, no vamos a poder avanzar mucho más en este intrincado proceso, porque el norte del Perú tiene influencia de las corrientes del norte que vienen desde Panamá, tiene influencia de la corriente de Humboldt que viene desde el sur, y tiene influencia de los vientos alisios que son ecuatoriales. Entonces, sometido a estos 3 componentes oceánicos, ¿no? ¿Cómo tenemos la estructura y el conocimiento? Ese es el trabajo que hacen los pronosticadores para poder diseñar un modelo que pueda advertir que se genera un fenómeno del Niño. Yo hice una entrevista para un diario que hago una columna y hablé con el principal científico en esto, que es el doctor Ken Takahashi, y me dijo, a ver, el problema del Niño costero sigue siendo el mismo, es explosivo. No tenemos cómo pronosticar los vientos a 30 días, menos a 60. Entonces, colapsa el sistema y se nos viene encima, se nos vienen las lluvias.
¿Qué podemos hacer? Entonces, somos muy vulnerables al niño costero. El niño oceánico, el fenómeno del niño, el niño en gran escala, sí tiene una lentitud en su desarrollo, uno lo puede ir viendo, nos pasó en el 97, ¿no? Se empezó a formar en abril, en mayo, ya no era época de lluvias, nos dio tiempo para tomar medidas de mitigación, ¿no es cierto? En el 2015 igual, empezó a formarse a fin de la temporada un niño muy fuerte, tan fuerte en el Océano Pacífico como el del 1998, ingeniero. Pero cuando llegó el año 2016, el verano, y todo el mundo esperaba las grandes lluvias en el Perú, no llovió. Abraham, Ahí entendimos por parece, qué una cosa es el niño en el centro del Pacífico y otra cosa es el niño costero. claro, Entonces, nos dormimos, el presidente Humala, tranquilos, se acabó las lluvias, llovió poco, se hicieron las obras, perfecto. Al año siguiente, nadie más hablaba del asunto y de pronto, sequía. Sequía septiembre, sequía octubre, sequía noviembre, sequía diciembre del 2016. Se declara estado de emergencia por deficiencia hídrica en 19 de las 23 o 24 regiones del país, ¿no? Y 15 días después estamos en Niño Costero, todo se inunda. Abraham, ¿cómo pronosticas lo que se va a venir ahora? Porque Yo creo que a ver, está desarrollándose un evento del Niño en el Pacífico Central. Eso lo sabemos. Y de ahí salen estas ondas de agua caliente de las que hablaba al inicio de esa entrevista que van a venir hacia Sudamérica. Pero la masa de agua caliente que tenemos ahora frente a la costa norte del Perú y parte de la costa central, por las pocas boyas que están flotando a la deriva frente a la costa peruana, a 100, 150 millas náuticas de nuestro litoral, están mostrando un calentamiento que en el caso del norte alcanza 100 metros de profundidad. Eso no se va a ir rápido. Eso se va a quedar ahí. Pero hemos observado ya en Lima en los últimos días un notorio cambio en las condiciones del tiempo, ¿no? Ya no tenemos este calor sofocante que todavía persiste en parte del norte, ¿no? Entonces, las fuerzas frías otoñales empiezan finalmente a manifestarse. Hoy cumplimos ya un mes del otoño, ¿no? Yo creo que el niño costero, por la definición técnica de él, que es el calentamiento del mar por encima de determinado umbral, se va a quedar con nosotros durante el otoño. Tengo dudas respecto de su magnitud a lo largo del invierno, ¿no? Todos los niños grandes, costeros, estoy hablando del 1982, no lo podemos comparar porque empieza en septiembre y termina en julio, pero los que empiezan, digamos, hacia el final del verano, el caso del 72, 73, el caso del 8, el 97, 98 o el 2015, 2016, que calientan la costa, en algún momento se caen. Inclusive el 9-7 se cae en septiembre y se cae más en octubre, que es la época del año que el sistema de vientos del Pacífico Sur es más intenso. Entonces, se puede caer antes, ¿no? Se puede caer antes. Entonces, las previsiones del ENFEN, con la incertidumbre propia de hacer una previsión de un problema tan complejo, es que esto va a estar acompañándose, digamos, acompañándonos todo el otoño, quedan 2 meses más, y parte del invierno. Hasta ahí podemos llegar. Pero estamos viendo un descenso marcado en las temperaturas en la costa sur y en la costa central, y podríamos estar frente a un niño costero donde tiene que estar, en el norte del país, ¿no? En los próximos varios meses. Y Abraham, ¿cómo esto va a afectar en los futuros, sobre todo ya que tú tocaste la pesca, la agroexportación, cómo va a afectar la agricultura interna, local? Ya la afecta, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros, uno de nuestros principales productos de agroexportación es el mango, ¿no? El mango es piurano, ¿no? El mango necesita frío que normalmente se tiene que empezar a dar hacia la segunda mitad del otoño e inicio del invierno. Si no tenemos frío, no se produce lo que se llama la floración. El árbol no produce flores, crecen más hojas, eso se llama un crecimiento vegetativo, ¿no? Entonces, al no producirse flores, o el ser débil la floración, si es que esto continúa, ¿no? Y hay razones para pensar que continúa porque están viajando ondas de agua caliente por debajo de la superficie del océano, que las estamos viendo en el Pacífico desde Oceanía.
vamos a tener un bajón significativo de la producción de mango en el norte del país. Las lluvias han afectado también los campos de paltas en el norte por exceso de inundaciones, en el caso de Olmos. Eso produce una mayor descarga, menor productividad, produce calibres más reducidos. Eso puede ser beneficioso para algunos mercados, perjudicial para otros mercados. La papa en los valles de la costa central, que necesita frío y no lo ha estado teniendo, también se va a ver afectada. El arroz creo que ha venido mejor, porque, digamos, el agua le cae muy bien al arroz en sus estadios finales, pero no en la cosecha, ¿no? Y las lluvias en los valles de Lambayeque y particularmente el norte de La Libertad fueron muy limitadas, afortunadamente, ¿no? Entonces, ahí podemos tener algún beneficio. El arroz es un grano que se guarda, además, y tenemos hoy una deficiencia mayor y una elevación de los precios en el mercado internacional del arroz. Pero, en fin, a las personas estamos acostumbradas a determinadas temperaturas y a determinados usos en determinadas temperaturas. Con eso quiero hablar del mercado textil. Yo estoy ahora en manga corta, ¿no? Es 20 de abril, ¿no? Y probablemente siga en manga corta en las próximas varias semanas. Entonces, eso ya está impactando en un negocio que se hace de inventarios, ¿no? Entonces, la gente compra por anticipado sus inventarios de prendas gruesas y va a tener dificultades en venderlas. Entonces, el costo de mantener unos inventarios hoy es distinto al costo del 2016, cuando también tuvimos este mismo problema, porque la plata cuesta más, los intereses están más altos. Entonces, ahí hay un problema en el ámbito textil. Hay otros sectores que se van a beneficiar, ciertamente, ¿no? El sector de bebidas se va a beneficiar, ¿no? En general, el comercio se altera, ¿no? Y hay un problema de expectativas también, ¿no? Que los agentes financieros, ante una inclemencia climática, tienden a ser mucho más hipersensitivos en cuanto a la dación de créditos. Eso es una realidad. Abraham, ¿qué va a pasar con la gente en todas estas zonas donde hay tantos damnificados? ¿Qué es lo que hay que tratar de A hacer? ver, ¿Por qué hay esa falta de confianza entre gobernantes y gobernados? No hay bueno, gobernantes. yo no soy la persona más indicada para hacer un análisis político de lo que está pasando en el norte del país, pero evidentemente, Algunos puntos. sí, sí, hay reclamos que son perfectamente justificados, ¿no? De la población, ¿no? Porque nos vendieron hace 6 años, que tuvimos esta calamidad en el 2017, la idea de una reconstrucción con cambios, que en la práctica se materializó de manera, objetivamente hablando. Yo conozco casos de defensas ribereñas en ríos de Lambayeque que han funcionado bastante bien, pero en la mayoría de los casos, y para lo más importante, han funcionado pésimo o no han funcionado. Hemos tenido una inundación impresionante en la parte baja de la cuenca del río Chira en los últimos 7 días, ¿no? Caudales de 2.000 y pico metros cúbicos por segundo, son inmanejables, se inundan las riberas, hay gente con campos de banano orgánico que tiene el agua hasta el pecho, ¿no? Tuvieron que abrir pohechos y dejar salir el agua ante el riesgo de que se inunden pohechos. Es discutible si debía o no haberse vaciado pohechos. En el año 97, al sabiendas de lo que veía, se vació por completo el embalse y se dejó salir todo el agua y aún así se inundó. Entonces, hay cosas que no podemos hacer, ¿no? El embalse de Poechos, que es nuestro gran vaso regulador del río Chira, uno de los pocos ríos del Perú, de la costa de los valles de los valles de la costa del Perú, que baja agua todo el año, ¿no? Ese reservorio fue construido para 1.000 millones de metros cúbicos, 1.000 millones. En un año de Niño, la masa del río Chira supera los 12.000 millones. O sea, 12 veces el llenado de ese embalse, ¿no? Entonces, y ese embalse ya no embalsa 1.000 millones. Con la Junta llega a 400, después de haber sido ampliado, ¿no? Entonces, esa capa, y ahora con todo el barro que ha traído desde territorio ecuatoriano, porque Ecuador ha sido igualmente castigado, se ha colmatado aún más, ¿no? Entonces, tenemos un problema en el norte que es real. Se inundan las ciudades, se interrumpen las carreteras, o sea, no hay infraestructura que esté diseñada para soportar el fenómeno del Niño. Yo cuando me preguntan, ingeniero Lerner, ¿qué haría usted?
yo le voy a decir lo que haría. Yo me volteo y miro a la selva. ¿Qué hacen los selváticos para que cuando el río Amazonas o el Ucayali crece una barbaridad? Ellos construyen sus casas sobre pilotes. No estoy sugiriendo que construyan las casas y las edificaciones en Piura y en Sullana sobre pilotes. Pero si diésemos una norma muy sencilla, vamos a construir todo a 80 centímetros o a 100 centímetros sobre el nivel de la pista. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Usted me pide una licencia de construcción, va a construir un edificio, ok, arme usted una estructura de tierra y de material sólido de 1 metro de altura y ahí haga la edificación que le dé la gana. Y empecemos a utilizar nuestras avenidas, porque nuestras ciudades crecen de manera importante, como correderos de agua, ¿no? Y tengamos un sistema de bombeo funcional que bote el agua al río y construyamos y gastemos los cientos de millones de dólares que se necesita para sacar el río Piura al mar. El río Piura antes iba al mar y por razones antropogénicas ya no va al mar. Se deriva en esta enorme laguna que es la laguna Ramón y la laguna Ñapique, que acaban formando una mega laguna, que es la laguna La Niña, que se junta con las lagunas del desierto de Morrope y forman una gran masa de agua que ya es visible hoy para quien va en carro de Chiclayo a Piura, ¿no? Y interrumpe la carretera que llega a Bayóvar y la isla en la práctica. Entonces, hay obras de infraestructura que hay que hacer y no se han hecho en los últimos 6 años y la población tiene toda la razón del mundo en reclamarle, no al gobierno, al Estado peruano, ¿no? Porque no tenemos políticas de Estado, ¿no? Y parte del problema, yo sí debo decir, son las autoridades locales y regionales, ¿no? O sea, es la realidad. Esa era la idea de la regionalización del Perú, ¿no? Que cada uno se encargue, bueno, yo recibo los beneficios, pero también me tengo que encargar de los perjuicios, ¿no? Entonces, es bien fácil tirarle la pelota también al que está sentado en Lima, ¿no? Pero es una responsabilidad compartida. Abraham, yo te agradezco mucho. Ha sido una inmensa inundación de conocimiento los que nos has dado hoy día y que creo que el público va a estar satisfecho. Ojalá pues que ni la niña que fue el año pasado ni el niño de ahora se presenten en condiciones que desfavorezca realmente a la pesca, a la agricultura, a la vida misma urbana de las ciudades. Te agradezco muchísimo todo lo que nos has dicho. Es unas últimas palabras. No, solamente agradecer, es alentador ver alguna debilidad en el calentamiento del litoral en el norte, eso ha alejado las lluvias. Yo creo que ya las lluvias están al muere en el norte. Las lluvias que hemos tenido en los últimos días en el norte son, yo diría, lluvias estacionales, las típicas que se tienen, y mientras vaya perdiéndose por lo menos el calentamiento en el litoral, queda una esperanza para la pesca y también una esperanza de que el niño no termine siendo, el niño costero, un evento de gran magnitud y que trastoque de modo importante la economía de la gente. Gracias. Muchas gracias, Abraham. Y con ustedes, amigos y amigas, será hasta la próxima edición de Mesa Política. No se olviden de revisar el portal web de Otra Mirada, .pe y de Nuestra América TV para encontrar esta entrevista y mucho más contenido. Muy agradecido.